Muchas gracias, buenos días a todos los que nos acompañan aquí en Casalam y también quienes nos están viendo en vivo a través del streaming. Vamos a continuar con nuestro siguiente panel llamado La corrupción destruye lo que toca, el caso del medio ambiente. Para ello va a moderar Jorge Romero. Él es licenciado en Ciencia Política por el ITAM y cuenta con una maestría y un doctorado por The New School de Nueva York. Ha trabajado con organizaciones mexicanas e internacionales en el desarrollo de estrategias de política y rendición de cuentas y tiene experiencia coordinando redes de la sociedad civil para impulsar procesos de incidencia y transformación de instituciones y políticas en México, América Latina, África y Europa. Actualmente es director de programas de Oxfam México. Él va a ser el moderador de este panel. Jorge, bienvenido y te dejamos la palabra. Muchas gracias, es un placer estar por acá. Es un espacio importante para discutir los efectos de la corrupción en un conjunto de dimensiones que afectan la vida de las personas, que generan condiciones de injusticia y desigualdad, que es importante ver, justipreciar para efectos de poder combatirlas eficazmente en el mediano o largo plazo y para dar cuenta de cómo se tienen que ir transformando esas condiciones para efectos de generar una más eficaz y justa distribución de acceso a recursos, a bienes comunes y a recursos de poder específicamente. Este es un panel importante porque es uno de los efectos que casi nunca se analiza directamente por estar un par de espacios o pasos más lejos del efecto directo de la corrupción. Analizaremos cómo la corrupción genera condiciones y afectaciones sobre el medio ambiente y sobre personas y comunidades desde las afectaciones que tiene en el medio ambiente, en los bienes comunes. Nos acompaña un panel de lujo, verdaderamente. Está con nosotras Olimpia Castillo Blanco. Olimpia es bióloga por la UNAM y candidata a maestra en Educación Ambiental por la Universidad Pedagógica Nacional. Es integrante de la iniciativa de Acceso México, desde donde ha impulsado la implementación, tanto en México como en la región, del principio 10 de la Declaración de Río, que promueve el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Fue una de las promotoras del Acuerdo de Escazú, en vigencia desde hace poco más de un año en México, que es crítico para dar cuenta de los efectos que tiene la falta de transparencia sobre personas defensoras del medio ambiente específicamente y para dar cuenta de las consecuencias que están enfrentando las defensoras del medio ambiente por su trabajo en analizar los efectos de la conducta empresarial sobre el medio ambiente y de la falta de transparencia y la corrupción. En este sentido, desde el 95 dirige Comunicación y Educación Ambiental, SC, Sociedad Civil, es una de las organizaciones impulsoras de distintas dimensiones del trabajo para generar condiciones de mejor, más eficaz y más justo aprovechamiento de bienes comunes desde comunidades en México. Nos acompaña también Manuel Gerardo Chávez, licenciado en Economía y Relaciones Internacionales por el ITAM. Yo a Manuel lo conozco desde hace más o menos unos 30 años porque prácticamente estudiamos juntas. Él es maestro en Administración Pública y Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard, doctor en Ciencias de la Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales en el POLI, en el Instituto Politécnico Nacional. Ha sido consultor para empresas y organismos internacionales y es fundador del Observatorio de la Biodiversidad y el Cambio Climático. Muchas gracias por acompañarnos, Manuel. Muchas gracias por acompañarnos, Olimpia. Estará con nosotros también en breve Gonzalo Chapela. Ahora que esté por acá y una vez que abramos la conversación a su participación, lo presentamos con mucho gusto. Sin más, por el momento aprovecho para el tiempo que les doy la bienvenida, recordarles que tenemos una presentación corta de entre 6 y 8 minutos para efectos de poder todas tener tiempo de dar una participación, pero también para efectos de generar condiciones que nos permitan hacer preguntas y tener una conversación pues, con quienes asisten acá y con quienes están siguiendo este espacio de manera virtual, pero que seguramente nos pueden dejar preguntas y comentarios en línea. Entonces, para efectos de empezar la conversación, empiezo con una pregunta disparadora. Ustedes ya la tenían. ¿Cuáles son los recursos naturales, las condiciones del medio ambiente más afectadas por la corrupción en México, pero también desde la perspectiva
pues del trabajo de algunas de estas empresas que no tienen efecto solamente en México, sino en la región. Olimpia, empezamos contigo. Qué bueno que tengas ahí el cronómetro. Yo haré un esfuerzo acá también para llevarlo. Muchas gracias. Perfecto, sí, gracias. Bueno, si quieren poner las diapositivas, por favor. Cuando me invitaron a hablar del tema de la corrupción, a ver, ya está. Les comento, yo soy originaria de San Martín de las Pirámides, en el Estado de México, lo que significa que las pirámides de Teotihuacán han estado formando parte de mi vida desde siempre. En mi pueblo, cuando alguien quiere construir, remodelar, hacer algo, todo tiene que pasar a pedirle permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ya se imaginarán lo complicado que resulta, y la verdad es que muchas personas prefieren pedir perdón y no pedir permiso. Por eso, cuando en 2004 se anunció que se construiría una tienda aurrera ahí, pues yo lo primero que pensé, eso no va a pasar jamás. ¿Cómo van a construir una aurrera ahí, enfrentito de las pirámides? Y pasó. O sea, se construyó, yo metí una solicitud de acceso a la información al INAH preguntando a ver qué onda, ¿no? O sea, si en cualquier lado de los municipios se encuentran vestigios, ¿cómo permitieron una aurrera? Ahora que investigaba en una página de Aristegui Noticias, decía que el Times reportaba que habían circulado más o menos unos $200,000 entre pago al instituto y pago a autoridad municipal, y esa frase ciertísima. Una y otra vez lo estrictamente prohibido se convirtió milagrosamente en alcanzable. Esto nos deja la idea de cómo la corrupción llega a tales niveles que entonces, cuando conocí el escudo de armas de San Luis Potosí, donde tenemos la imagen de San Luis sobre el cerro de San Pedro, no nos extraña tanto que eso es ahora el cerro de San Pedro, ¿no? O sea, la minería terminó con ese cerro, la minería prácticamente lo desapareció. Esta es otra mina, Peñasquito, en Zacatecas. Aquí es donde nos queda clarísimo que hubo alguien que se atrevió a decir que las actividades mineras en esas localidades no iban a afectar, que no iban a causar daños importantes a la naturaleza, que no iban a afectar a las comunidades. O sea, ¿quién se atrevió a decir eso y quién se atrevió a autorizarlo? Entonces, nos damos cuenta que atrás de este manejo de los recursos naturales hay una enorme montaña de corrupción que autoriza, que permite y que pisotea los derechos de las comunidades. Y no es que las comunidades lo hayan dejado pasar tranquilamente, se opusieron. Y aquí es entonces donde tiene un cariz más importante este tema de los recursos naturales afectados por las industrias, por los procesos económicos, y que hay personas que los defienden y personas que levantan la voz. Y entonces, para hacer este recuento de cuáles son los recursos más afectados, podríamos hacer este recuento. Este dato es bien importante, ¿no? En las comunidades y poblaciones donde existe una mayor riqueza ambiental, ya sea minera, forestal, de suelos fértiles, riqueza petrolera, persisten los mayores niveles de pobreza, de violencia y de debilidad institucional respecto a la media nacional y regional. Y eso nos pasa tratando de responder cuáles son los recursos más naturales afectados por la corrupción y por qué. Lo podríamos responder a partir de las personas defensoras. Un pequeño análisis de qué pasó con Homero Gómez, qué pasó con Raúl Hernández. Ellos protegían el santuario de la mariposa monarca de la tala clandestina y los asesinaron. Adán Béz Lira, él protegía el área natural de La Mancha en Veracruz. Su trabajo era promover el conocimiento de las aves y además proteger esos humedales. Eran importantes los humedales, mataron a Adán. Paulina Gómez, defensora de territorio indígena Wirikuta en San Luis Potosí, ella fue asesinada por
proteger su territorio de la actividad minera. Entonces, no estamos hablando exclusivamente de un recurso, los bosques o el agua, el caso, por ejemplo, de Tomás Rojo, que lo asesinaron por oponerse a esta construcción del acueducto que está sacando el agua del río Yaqui para llevarlo a la ciudad de Hermosillo. Muchas de estas personas han sido asesinadas por defender el territorio en su conjunto, el agua, el suelo, el aire. Y una parte bien importante que aquí nos tiene que quedar claro y además preocuparnos es que estos recursos naturales que están siendo defendidos pasan por ser los recursos naturales de los que vivimos todas las personas y de los que dependemos por los servicios ecosistémicos que generan. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha documentado cada año con un reporte sobre personas defensoras y nos dan una lista larga de cuáles son estas personas que fueron criminalizadas, perseguidas y asesinadas, y nos permiten entonces ver este recuento de el sector forestal. En su último reporte lo mencionan, el sector forestal donde hubo más ataques, pero también en este último año reportan que la construcción de vías de comunicación generó la persecución de más personas. Entonces, si queremos conocer el estado del ataque hacia nuestros recursos naturales, tendríamos que ver el lado humano de las personas defensoras de los recursos naturales. Muchas gracias, Olimpia. Adelante, Manuel. Bueno, primero muchas gracias a Fundación Ethos, ¿no?, por la invitación, por la invitación al diálogo, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los recursos naturales más afectados? Yo creo que son los recursos comunes, ¿no? O sea, y tomando las ideas de Elinor Ostrom, ¿no? Serían estos recursos que son fácilmente extraíbles y que es muy difícil excluir a las personas o a las organizaciones de su explotación, ¿no? Y tenemos la típica historia, ¿no?, de la tragedia de los comunes, que Harding postuló hace ya algún tiempo, bueno, en el siglo XX, ¿no?, donde cuando tenemos un recurso común, pues está sujeto a la contaminación y a la sobreexplotación, cuando no hay reglas claras, ¿no?, al menos. Y luego viene Ostrom, ¿no?, y nos propone pues toda una teoría sobre los recursos comunes, y lo que propone Ostrom es que sean administrados de manera democrática, ¿no? De manera democrática, eficiente, sustentable, pero que las reglas sean hechas de forma democrática, ¿no? Aquí tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la relación entre la democracia y la corrupción, ¿no? Y podríamos pensar, por ejemplo, en la República de Platón, ¿no? Platón era un aristócrata que la democracia le parecía el sistema más corrupto, ¿no?, únicamente por encima de la tiranía, ¿no? Luego tenemos a los neoplatónicos, ¿no? Tenemos a Santo Tomás de Aquino. Platón escribe la República, ¿no? Santo Tomás de Aquino escribe un libro, ¿no?, del Regno, la monarquía, donde explica, ¿no?, él cómo la democracia puede llevar a la tiranía, ¿sí? Evidentemente tanto Platón como Santo Tomás de Aquino pues no eran ningunos demócratas, ¿no? Es decir, eran, aquí Olimpia puso ahí la imagen de San Luis Rey, ¿no?, sobre el Cerro de San Luis. Eran, por un lado, Santo Tomás de Aquino era un monárquico, ¿no?, y Platón pues proponía el rey filósofo, ¿no? Va a tener que pasar la Revolución Francesa, ¿no?, para que la democracia se vuelva una idea en boga, ¿no? Y entonces tenemos a Rousseau que dice, sí, efectivamente la democracia es un sistema muy corrupto, pero no propone ni al rey filósofo ni al rey, ¿no?, para evitar la corrupción de la democracia. Lo que propone Rousseau es que la sociedad civil tiene que vigilar constantemente a los actores del gobierno, a los actores que
que vigilan, que administran los recursos públicos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como la manera de abordar este tema de corrupción y recursos naturales? Efectivamente, la mejor manera de administrarlos, ¿no?, para llegar a un arreglo donde no haya sobreexplotación, donde no haya contaminación, sí puede ser, como lo propone Ostrom, un arreglo democrático, pero la sociedad civil, sin duda, siguiendo las recomendaciones de Rousseau, tendría que observar esta administración de los recursos naturales con el riesgo, ¿no? O sea, no hay que echar en saco roto la República de Platón ni la monarquía de Santo Tomás, ¿no? Porque de no ser así, ¿no?, puede conducir a la tiranía, ¿no? Es decir, el riesgo de una democracia corrupta es que puede dar paso al ascenso de un tirano, ¿no?, o de una tiranía incluso en el sentido de administradores públicos que se vuelven simplemente corruptos. Entonces, ahí es donde el papel de organizaciones civiles, ¿no?, como a quienes escuchamos anteriormente, o como la organización de Olimpa, como Ethos, ¿no?, como todos los patrocinadores de este evento, pues es muy importante. Muchas gracias, Manuel. Nos acompaña también el doctor Gonzalo Chapela. Es de veras un orgullo estar acá y escucharles a las tres. Gonzalo Chapela es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Chapingo, maestro en Desarrollo Rural por la UAM y doctor en Antropología por la UNAM. Es asociado al Programa de Estudios Avanzados de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Colmex y también coordinador de Políticas Públicas e Integración Industrial y Comercial en la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y consejero directivo del CCMSS, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Si me permites, Gonzalo, hago un muy breve resumen de lo que ya presentó Olimpia. Llegaste a tiempo para escuchar lo que ahora presentaba Manuel. La pregunta es, ¿cuáles son los recursos naturales, los comunes más afectados por la corrupción? ¿Cuáles son esos efectos? La perspectiva de Olimpia nos recuerda dos cosas. Uno, todo es posible en México. Es trágico, pero todo es posible, es decir, lo estrictamente prohibido es alcanzable por vía de la corrupción. Dos, estamos hablando de afectaciones directas sobre territorio, que desde una perspectiva integral incluye agua, tierra, suelo, los recursos que están vinculados al suelo, como los bosques, el aire, y es importante entender esa perspectiva integral porque las afectaciones son más integrales que solamente sobre uno o dos recursos. Y muy importante, es crítico examinar los efectos que va teniendo pues, la disputa por el territorio sobre las personas. Las y los defensores son también pues unas de las dimensiones más directamente afectadas tanto por la corrupción como por la impunidad. Lo que presentaba Manuel está vinculado con el entendimiento de estos como comunes, es decir, no se trata solamente de recursos sustituibles, equiparables, analizables en los términos en los que lo hacen algunas cuentas nacionales, sino realmente como recursos que garantizan las condiciones de acceso a personas y comunidades a un entendimiento de su origen, de su desarrollo y desde la perspectiva de su cosmogonía a un entendimiento pues, de sus identidad y procesos. Con este muy breve resumen que ya no adelantaré al final, ahora sí, Gonzalo, te reitero la pregunta, ¿cuáles son esos recursos naturales más afectados y por qué? ¿No? ¿Por qué es tan fácil afectarles? Bueno, pues, sí. Bueno, después de pedir una disculpa, que la podemos echar al tráfico o a mi mal cálculo, pues quiero agradecer a Ethos la oportunidad de estar acá y este resumen que pues, va a servir mucho de marco de referencia. Creo que se puede
se puede combinar bastante bien, y yo quisiera aprovechar el espacio y la plataforma que nos brindan los medios también para pues, prácticamente hacer una denuncia de lo que nos está pasando en Chiapas, que es hablar de lo que está pasando en todas las zonas forestales del país. Una de las cosas que estoy escuchando es que el asunto de la corrupción es una cuestión integral, en territorios completos, ¿no? Que son agujeros dentro del país, que eran agujeros y ahora más bien yo diría que lo que tenemos de país es una retícula entre agujeros de desgobierno, entre un país que se nos perdió. No sé si lo vamos a poder recuperar. Habría que ver los colombianos cómo lo hicieron, ¿no? Preguntarle a este señor Gustavo, ¿no? que ahora está inaugurándose, a ver si le va bien. Se lo decidimos desde aquí, ¿no? Lo que a nosotros nos está pasando en Chiapas es un atropello, por decirlo de la manera más rápida, y los detalles del atropello son que el gobierno federal tuvo a bien que ya no hubiera delegados de la Secretaría de Medio Ambiente, y esos delegados son los que firman los permisos, ¿verdad? Así que ahí están acumulados. Tenemos permisos para contingencia sanitaria, por ejemplo, que tiene 2 años. El Dendroctonus vuela y de una semana a otra ya avanzó kilómetros. Y 2 años de kilómetros son millones de hectáreas perdidas por plagas, por ejemplo. Bueno, yo quisiera pensar que no es corrupción, pero no puedo pensarlo de otra manera. Quitar el dinero que se necesita para la operación del Estado, ahorita estábamos hablando de la importancia del Estado, de las formas de Estado, etcétera, de los bienes comunes, ¿no? ¿Será corrupción o no? Quitar esos recursos para pasarlos a lo que yo diría el soborno social, directamente. Y pues como no estoy chambeando en ninguna institución, ni creo que me contraten jamás en la vida ya, pues lo puedo decir así, a ver si no me matan a la salida, nada más eso sí me queda, pero pues, como estoy viejo, hago uso de mi fuero de viejo y me vale gorro. Así que así son las cosas en este país. ¿Qué consecuencias tiene que se acumulen los expedientes por años? Pues sencillísimo, es mucho más fácil pedir perdón que pedir permiso. Un perdón vale 20,000 pesos, 5,000 pesos en una caseta por ahí, ¿no? Pedir permiso significa que te detienen el camión, como nos los ha pasado, 2 trailers completos, equipo y carga completa, ahí en Escárcega, muriéndose, pudriéndose. Y hasta la Suprema Corte de Justicia está ahorita el asunto y no lo resolvemos. ¿Qué tal? 5 años, ¿no? ¿Qué 5? 8 años ya de estar peleando. ¿Cuánto valen abogados eso? ¿Qué efectos tiene esto sobre nuestros recursos naturales? Voy a poner el ejemplo nada más de los bosques ahora, ¿no? Bueno, pues estamos en la frontera, ahí tenemos matrimonios transnacionales cada semana, en fin, partidos de fútbol internacionales ahí en cualquier cascarita de los ejidos de este lado, de las colonias del otro lado de Guatemala, ¿no? Bueno, en estas condiciones hemos perdido ya 3 meses con el aserradero Saxalum en Margaritas, parado. ¿Por qué? Pues porque ya corrompieron a los comisariados, incumplieron los contratos de abastecimiento legal que tenían con la empresa, ¿verdad? Y 3 meses seguidos, a ver, paguen ustedes 120 plazas de empleo perdidas ahí. Afortunadamente nuestros compañeros trabajadores se largaron a buscar la vida por otro lado, sin hacernos un juicio de demanda y cosas de esas. Bueno, pónganse en el papel de un gerente, de un dueño, como en este caso, que tiene más de 40 años armando ese aserradero, por la legal, absolutamente por la legal, ¿no? Y vienen los contrabandistas y se llevan la madera, y se la llevan a Guatemala. Y son los mismos contrabandistas que están lavando la madera en el Petén. ¿Cuál madera? La del Trencito Maya. La 5ª sección del Trencito Maya está siendo deforestada. 60 metros de trocha por 250 kilómetros, ¿cuánto es en hectáreas?
como 4,5 chorros de hectáreas y de madera de la mejor calidad. ¿A dónde fue a dar esa madera? ¿Cómo desaparece en el cuerpo del delito? Pues los mismos contrabandistas que nos masacran a nosotros están masacrando a la selva en Siancán y en Calakmul, ¿verdad? Y váyanse a pues ahí está en la memoria del Consejo Civil Mexicano, los seminarios que han sido el jueves pasado y el otro jueves sobre este bonito tema del Tren Maya, con datos de campo, con especialidad, con todo. Entonces hablamos de la corrupción como si fueran los narcos. La corrupción viene principalmente y fundamentalmente del Estado, cuya principal obligación es garantizar el estado de cosas, la propiedad privada y la vida social. Esa es la corrupción. Y esa sigue. No sigue, esa ha aumentado infinitamente. Lo vemos en los muertos, lo vemos en las hectáreas, que se están incendiando porque no se atiende. Estos contrabandistas agarran dos tramos de los árboles, que es la manera más valiosa, lo demás lo dejan ahí tirado. Bueno, pues eso se llama incendios, se llama plagas también. Pues esa es pudiéramos decir, la fenomenología del espíritu de la corrupción puesta en práctica, así. Y nada más termino esto porque creo que me estoy a lo mejor pasando de tiempo, diciendo que esto le costó la vida al vino Mesa. ¿Quién? Pues el dueño. ¿De qué se murió? Pues de cáncer metastasiado en 2 meses. Se murió de angustia. ¿Quién mató al vino? Pues lo mató la 4T, la mató la corrupción. Con eso termino. Muchas gracias, doctor. Se perfilan 2 conversaciones muy importantes para efectos de entender cómo trabajar para reducir tanto la corrupción como los efectos devastadores que tiene la corrupción sobre el medio ambiente. Uno, creo que hay unanimidad en el panel, cosa que no siempre se logra. No estamos hablando de recursos por separado. Estamos hablando de un conjunto de elementos que de forma integral son sustento de comunidades y de efectos que se perviven en las comunidades, no solamente sobre recursos específicos. Cuando se contamina el agua o se deja contaminar el agua, cuando se deforesta tan intensivamente como ha ocurrido en Guerrero, como está ocurriendo en Chiapas, no es solamente el recurso vinculado a las comunidades forestales el que se pierde, sino en buena medida esto tiene efectos sobre otros entornos, sobre otras dimensiones del mismo territorio y específicamente la social. Y 3, críticamente, aquí vuelve a salir el tema del efecto que tiene pues esa devastación no solamente sobre los territorios y los recursos o los comunes, en este sentido más ampliamente entendido, sino sobre las personas y las comunidades. Utilizó, doctor, una frase crítica que creo que hace eco de lo que señalaban, y es que ese corromper empieza por corromper el tejido social con los comisariados, pero también con los liderazgos en las comunidades, que va pues generando conflicto y distensión en el mediano y largo plazo, que también afectan la capacidad de las comunidades para actuar en los términos que han podido hacerlo las últimas décadas, ¿no? Esto es crítico porque si no entendemos esa dimensión de devastación no solamente ambiental, sino social, es muy difícil generar condiciones para el trabajo que permita ir desarticulando lo que se ha habilitado con esta corrupción e impunidad. Por último, otro de los elementos críticos acá es que la corrupción es responsabilidad del Estado, y hay distintas dimensiones de la capacidad del Estado que son centrales para entender los efectos de la corrupción. Si el Estado no tiene recursos para tener delegados, para otorgar concesiones, evidentemente tenemos un problema, pero no es el único. Si el Estado no tiene recursos para tener inspectores, para hacer una validación de las condiciones de la calidad del agua, como estamos viendo ahora en el río Atoyac, en Oaxaca, o en el río en Guadalajara, cuyo nombre ahorita se me fue, el río Santiago en Jalisco,
pues no entendemos, ¿no?, tan amplia y claramente este otro conjunto de efectos y dimensiones. En México tenemos evaluaciones de impacto social y ambiental de un conjunto de proyectos extractivos, los de hidrocarburos. No tenemos de los mineros porque esa legislación no se cambió en el 2012-13. Pero aunque tenemos cientos de evaluaciones de impacto social y ambiental, la oficina a cargo de hacer esas evaluaciones desde hace 4 años no ha podido hacerlas. Hace 2 o 3 revisiones de los cientos que recibe cada año. Esa es otra de las dimensiones en las cuales pues, esta expresión de la capacidad limitada del Estado como factor habilitante crítico de la corrupción se expresa. Y por último, la razón y el derecho asiste a las personas y comunidades que pelean la corrupción y los efectos de la corrupción, que exigen reparación. Pero en México tenemos un problema adicional vinculado con esta asistencia de derecho, y es que las sentencias de la Corte no son ejecutables. Entonces hay un amplio conjunto de sentencias en las que se otorga la razón a las comunidades, se exige reparación a las empresas, se mandata al Estado para perseguir esa reparación. Entonces, aún donde se logró activar un conjunto amplio de mecanismos para poder hacer exigibles los derechos de comunidades, no existen condiciones para que el Estado pueda hacer ejecutables esas sanciones. Entonces es un ciclo amplio, complejo, desde la austeridad que genera condiciones para el dejar hacer y dejar pasar, que termina generando el atropello de las comunidades, en un sentido muy literal, en algunos casos con criminalización y asesinatos, hasta un entorno en el cual, después de mucho gestionar, pues las Cortes dan la razón a las comunidades y exigen reparación, pero no hay condiciones para hacer exigible esa reparación. Ese es el entorno, ese es el contexto, de eso es de lo que estamos hablando. Vamos a una segunda pregunta, partiendo desde su experiencia. ¿En qué etapa de la gestión es más visible la corrupción? Yo agregaría una adenda a esta pregunta, que es: ¿y en qué etapa y cómo es más perniciosa? ¿Cuáles son esos efectos desde la lógica de ciclo? Muchísimas gracias, y si quieren ahora empezamos de nuevo, podemos ir de atrás hacia adelante y empezamos con usted, doctor. Hasta por 7 minutos, ajustamos un poquito el tiempo para tener más tiempo para conversar entre nosotras, pero también para dejar algún espacio para preguntas al final. Gracias. Claro. Bueno, pues es casi imposible contestar esta pregunta, pero podemos hacer algunas aproximaciones, ¿no? He señalado la parte de lo que le llama a Gabriel Cuadri, que a algunos les puede caer bien o mal, pero que dice cosas de repente, ¿no? Y él habla ya no de la austeridad republicana, sino de la miseria inhabilitante del Estado. Entonces, creo que ahí es una. Yo les puse el ejemplo de la cancelación de las posiciones de delegado de las secretarías. ¿Con qué rayos va a trabajar la secretaría? Y si nos vamos a la Profepa, pues está igual. En la Profepa no tienen gasolina, no tienen camionetas, no tienen personal de campo. Entonces, ¿cómo van a vigilar? En la manifestación de impacto ambiental nos lo están diciendo, ¿no? Bueno, Lucía Madrid le dice al generalote: oiga, no le puedo dar el permiso de cambio de uso del suelo forestal porque pues, no me presenta la manifestación de impacto ambiental, yo se la hago. ¿Y qué contesta el generalote? Pues fíjese que el jefe dijo que se hace porque sí. Y porque los tengo muy redondos y grandotes, yo lo hago. ¿Corrieron al general por incumplir la ley? No, corrieron a Lucía Madrid por no darle el permiso de cambio de uso del suelo al gran proyecto. ¿Y qué hizo entonces el jefe? Después, cuando se fueron acumulando las evidencias judiciales y la sentencia de la Suprema Corte, que afortunadamente, gracias a Alejandra Rabasa, por favor, la labor que está haciendo con los magistrados de la Suprema Corte esta señora, bueno, habría que ponerle un monumento por ahí, ¿no? Yo lo tengo aquí. Bueno, pues lo que dice el señor es así. Pues ahora decreto por encima de la Constitución
decreto que todo lo que se minche a mí es legal. Por eso que yo lo digo, porque me interesa. Porque eso da votos, porque soy macho y al pueblo bueno le gustan los machos. Bueno, pues, ¿en qué parte de la gestión está una decisión presidencial de esta naturaleza? ¿Cuál es la más importante? A ver, pues díganme, a ver, vamos a hacer un volado o jugar unas loterías para ver cuál es la más importante. Está de la patada por todos lados, pues, ¿no? No sé, ¿qué más podría decir? Pues sí, algo que se me quedó la vez pasada. Estos contrabandistas que van con la madera a Guatemala, ¿qué traen de regreso? A ver, es Guatemala, frontera con México. ¿Qué traen de regreso? Zona de la Guardia Nacional. Pues traen armas. Son los polleros, los principales. Se traen a la Mara Salvatrucha para que, pues es lo que traen ahí. Trafican órganos. Bueno, esa es la porquería que estamos nosotros viviendo en este país que se nos va entre las manos. Bueno, yo me voy a apoyar nuevamente en el esquema de Ostrom, ¿no? Ostrom dice, toma como unidad de análisis algo que llama arena de acción, ¿no? Entonces, digamos, nuestra arena de acción es la corrupción y la democracia, ¿no? En el manejo de recursos naturales. Luego tenemos variables exógenas, variables que vienen de fuera, que afectan este campo o esta arena de acción. Que son, bueno, las características biofísicas, ¿no? Si es un bosque, qué tipo de bosque, cuál es la biología del bosque, cuál es la ecología del bosque, si es el mar, ¿no? De qué mar estamos hablando, si es el océano, de una pesquería, de qué pez estamos hablando, si son minas, ¿no? Qué tipo de mineral estamos hablando, ¿no? Luego tenemos las características, los atributos de la comunidad, que serían, bueno, quiénes están dentro de esta arena, ¿no? ¿Quiénes son las personas o organizaciones que participan en la gestión de este recurso natural? Y luego tenemos las reglas en uso. Las reglas en uso serían desde las costumbres hasta las leyes, ¿no? que rigen la administración de estos recursos. Y entonces estas tres tipos de variables, que en realidad se convierten en múltiples variables, afectan nuestra arena de acción, ¿no? En realidad es un problema muy complejo, ¿no? Nuestra arena de acción, que sería la corrupción y la democracia y el medio ambiente, ¿no? Y tenemos la interacción entre los actores, ¿no? Tenemos distintos actores que van desde el Estado, ¿no? Las agencias de gobierno, las comunidades, la sociedad civil, ¿no? La ciudadanía, y es ahí, ¿no? Es ahí en interacción entre actores donde yo diría tenemos los mayores problemas de corrupción, ¿no? Es decir, pues los recursos naturales pues son como son, ¿no? Y tendrán, es decir, sus características biofísicas en realidad no afectan grandemente a la corrupción, ¿no? Lo que afecta es el valor que nosotros le damos, por ejemplo, a un recurso minero, ¿no? O a la madera, ¿no? Como lo menciona el doctor. Luego están las reglas en uso, las leyes. Pues sí puede haber leyes injustas, ¿no? Es decir, hay leyes que pueden ser corruptas en el papel, ¿no? Pero en general, digamos, en México nos regimos por principios democráticos, ¿no? Al menos en la redacción de estas leyes, ¿no? Entonces es en la interacción donde se genera la mayor corrupción, ¿no? Y la interacción puede ir, la corrupción en esta interacción puede ir desde el asesinato, ¿no? Como lo menciona también Olimpia, ¿no? Desde el asesinato de los activistas hasta el cabildeo, ¿no? El cabildeo en el Congreso de la Unión, o la compra de jueces, ¿no? Las sentencias que no se cumplen, ¿no? Donde se corrompe, ¿no? El sector minero, por ejemplo, creo que es muy claro, ¿no? A manera de hipótesis, y no soy historiador, ¿no? Pero a manera de hipótesis, en el sector minero yo creo
que es una de las mayores alianzas, ¿no?, entre la oligarquía y el Estado, ¿no?, con la única finalidad, o sea, desde la independencia, creo yo, ¿no?, desde la colonia, ¿no?, tenemos a estos grupos oligárquicos que manejan los recursos mineros, ¿no?, y que tienen pues como un cierto acuerdo no escrito con el Estado, ¿no?, en términos de su administración, ¿no?, es decir, los recursos mineros en el papel son de la nación, pero hay pueblos, ¿no?, en Oaxaca y en otros estados donde la minería simplemente destruye las comunidades, ¿no?, de forma completa. Entonces, la interacción de estos actores, ¿no?, de estas empresas mineras, de estos grupos sociales, pues genera todos estos problemas de corrupción. Nuevamente, ¿quién no está haciendo su trabajo? Desde mi punto de vista, por ejemplo, en términos del asesinato de activistas, ¿no?, en estos días estamos, ¿no?, es decir, tenemos a 2 sacerdotes jesuitas asesinados en la sierra, ¿no?, en la sierra de Chihuahua, que efectivamente es una zona sumamente rica en recursos naturales, ¿no? Toda esta violencia política, ¿no?, por competencia, por los recursos, creo que tiene mucho que ver con la competencia de los recursos naturales. Entonces, y no es un problema policíaco, ¿no? Es decir, el narcotráfico, desde mi punto de vista, ¿no?, la guerra contra el narco, yo creo que fue simplemente un pretexto, ¿no?, para criminalizar activistas y personas que pues que de alguna manera buscaban un arreglo más democrático, ¿no? Entonces, no es un problema de policías, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es un problema de justicia, en el sentido de que es un problema del Poder Judicial, ¿no? Es decir, el Poder Judicial es donde no hay dientes, ¿no?, donde si asesinan a un activista, ¿no?, de aquí que sale la carpeta de investigaciones del Ministerio Público y hay un juicio, ¿no?, en contra de los responsables, los responsables ya se dieron a la fuga, ¿no? Eso nunca pasa, ¿no? O sea, el sistema judicial simplemente tarda mucho, ¿no? Los juicios son muy tardados, ahora sí que el pueblo, más que bueno, pues clama justicia, ¿no? Y cuando no encuentra justicia, ¿no?, cuando las cortes, cuando el sistema judicial no responde, pues se toma justicia por su propia mano, ¿no? Y entonces tenemos enfrentamientos, tenemos guerrillas, ¿no?, que pues están buscando apropiarse, ¿no?, o defender sus recursos naturales. Entonces, bueno, yo creo que sería en esta parte, ¿no?, y ahí es donde es muy útil, ¿no?, el esquema ostromniano, es en esta parte de interacción entre actores donde se da la mayor corrupción. Si quieren poner la presentación, por favor, que tengo. Yo creo que ¿En qué etapa del proceso? Creo que en todas las etapas. Ahí tenemos, sí se oye, ¿no? Sí se oye. ¿En qué etapa? En todas. Desde que inicia la gestión de los recursos, mientras están manejando, porque lo que más preocupa aquí es que el uso y sobre todo la explotación de estos recursos naturales no están beneficiando a las comunidades que son las dueñas, por decirlo de alguna manera, de estos recursos. Cuando nos invitaron a este evento también nos plantearon la idea de, bueno, ¿y qué alternativas tenemos? Y yo hacia ahí quiero jalar mi respuesta porque como me presentó Jorge al inicio, pues llevamos un rato trabajando con el acuerdo sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este es un acuerdo muy nuevo, se adoptó apenas el 4 de marzo de 2018 en la municipalidad de Escazú, en Costa Rica, y es de ahí de donde está tomando este nombre sintético.
Gracias a que México y Argentina depositaron su instrumento de ratificación en enero del 2021, entró en vigor el acuerdo el 22 de abril de ese mismo año en el marco de la celebración del Día de la Tierra. De hecho, apenas en el mes de abril tuvo lugar la primera conferencia de las partes. México es uno de los 13 estados parte de este acuerdo. Chile se acaba de integrar el pasado día 13. Y entonces esto nos abre pues una posibilidad, una ventana de oportunidades, la implementación de este acuerdo. Son 26 artículos y me centraría ahorita en los 5 que tienen que ver con la operación de estos derechos de acceso. El artículo 5 refiere al derecho que tenemos todas las personas de acceder a la información ambiental y la obligación que tiene el Estado de garantizar que toda la información que está en su poder o en su custodia esté accesible para toda la ciudadanía con el principio de máxima publicidad. Se garantiza que todas las personas podamos preguntar, que podamos solicitar información sin tener que estar justificando quiénes somos o para qué la queremos. Y facilitar el acceso a la información de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. De la mano con el artículo 5 está el artículo 6, que es más importante en el sentido de no es nada más que yo le pueda preguntar al Estado, sino además la obligación que tiene el Estado de dar la información y ponerla en formatos accesibles. El ponente del panel anterior, David, mencionaba justamente esto, ¿no? Que se necesita que la información esté disponible, pero además desde las etapas primeras de los procesos. No tiene sentido que se informe a la comunidad cuando ya el promovente hizo una inversión muy grande para poder hacer el uso de los recursos naturales. Las comunidades, además, mencionaba él de manera muy acertada, se les tiene que informar en los formatos y en el idioma que consideran pertinente. ¿De qué sirve decir? Pues se publicó en la página web o se distribuyeron CDs con todo el proceso. También esta información sentimos que es bien importante este proceso, digámoslo, de traducción. Algo así como cuando nos entregan los estudios de laboratorio, ¿no? Nos ponen cuánto sacamos de hemoglobina, pero además nos ponen un parámetro que nos indica cuáles son los normales para que podamos interpretar si nuestro estado de salud es adecuado o tenemos algún valor con un margen muy alto o demasiado bajo que pone en riesgo nuestra salud. Algo así debería hacerse. No sé quién ha hecho solicitudes de acceso a la información. A mí, por ejemplo, una vez me contestaron sobre un asunto y de acuerdo con el estudio de la cromatografía de gases, y entonces, bueno, yo como bióloga medio entiendo porque en mis clases de química hice prácticas de cromatografía de gases, pero fuera de eso, ¿quién entiende de qué se trata, no? Además, los países deberán contar con sistemas de información donde nos informen, por ejemplo, sobre los tratados, las leyes, que se generen informes del estado del medio ambiente, entidades públicas con competencia en materia ambiental, y aquí lo que diría el doctor, pero además que existan estas entidades, ¿no? Sus áreas de actuación, porque a veces no sabemos ni a quién le podemos preguntar, listado de zonas contaminadas, información sobre el uso y la conservación de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos. Sí, y bueno, es todavía más larga la lista de los compromisos que deberán cumplir los estados, y esto nos abre un espacio de todo lo que deberíamos saber, todo lo que tendría que estar publicado, y yo empezaría incluso por hacer un llamado, y lo hago siempre, las páginas de gobierno, encontrar información en las páginas web de los gobiernos de verdad, y yo me considero medio experta en la búsqueda de información en computadora, encuentren algo. La verdad es que yo a veces, o lo he dicho siempre, ¿no? Hay páginas web que se parecen a la página de Facebook de mis sobrinos y de mis sobrinas, la foto del funcionario haciendo tal o cual actividad, pero la información de fondo no la encontramos. En el tema de participación, artículo 7, se debe de asegurar y garantizar la participación desde las etapas iniciales de los procesos con información adecuada. Participar de manera preventiva, regulada, estructurada, también
con información efectiva, comprensible, medios apropiados, oportuna. Y aquí, por ejemplo, de manera particular, algunas organizaciones hemos hecho un llamado a que a la hora de hacer la implementación del acuerdo le tenemos que poner un énfasis especial al tema mujeres, porque en nuestro país todavía existen muchos escenarios donde por usos y costumbres las mujeres no están presentes en la toma de decisiones, en estos espacios. El acceso a la justicia va de la mano a decir que si te negaron la información, si te negaron la participación, ¿cómo podemos inconformarnos? Y sobre todo, ¿cómo le hacemos para revertir los daños? Eso creo que nos va a quedar muy lejos todavía. Y, importante aún, es el único instrumento hasta ahora a nivel internacional que maneja un artículo sobre el derecho de proteger a las personas defensoras ambientales. Y también el fortalecimiento de capacidades, artículo 10, que para quienes trabajamos en educación ambiental pues nos resulta relevante, porque si yo siempre he dicho que si todos los funcionarios y todas las funcionarias hubieran tenido de verdad una formación adecuada en educación ambiental, les quedaría claro que los recursos naturales, el planeta es uno solo y que todas las personas dependemos de ellos. No, muchísimas gracias. Gracias a todas por hacer un esfuerzo para mantenernos en tiempo. Creo que la riqueza de la conversación no se pierde, no obstante que hemos ido un poquito a paso acelerado. Tenemos una pregunta aquí. Les pido por favor que hagamos una ronda de preguntas muy rápidas. Si hay preguntas o comentarios, preferentemente preguntas en el cuarto, las recogemos. Denme un segundito. Creo que hay 2 puntos de énfasis que en mi papel de moderador quisiera recoger, subrayar para efectos de recogerlos, tanto en la relatoría gráfica que está haciendo como en lo que hay que construir. Cuando leí esta pregunta tenía cierta inquietud y no estaba segura de por qué. Ahora la tengo, después de escucharles. Las comunidades gestionan recursos. Les llaman bienes comunes y les llaman territorio, pero gestionan eficazmente de diversas maneras, con distintas capacidades, con montones de obstáculos, porque el Estado también obstaculiza esa gestión. Ellas gestionan recursos. Las empresas, cuando se trata de las empresas extractivas, no gestionan recursos, explotan y devastan. Cuando hablamos de empresas vinculadas al crimen organizado, el crimen organizado en sí mismo, tampoco estamos hablando de una gestión. De lo que estamos hablando en México no es de una disputa por la gestión eficaz de los recursos para efectos de su aprovechamiento. Estamos hablando de una disputa en la que va la devastación absoluta de nuestro país, de nuestro territorio, de nuestros territorios y de las comunidades que dan sostén a esos territorios. Si entendí bien lo que están diciendo, por ahí va un poco la conversación, plantear, bueno, pues ¿dónde están los problemas de la gestión del crimen organizado, de los recursos forestales? Creo que estaríamos cometiendo un error, porque ahí no hay una lógica de gestión, ahí lo que hay es una lógica que devasta. Muy importante, esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que sí hay alternativas. Esas alternativas desde Escazú señalan algunos puntos críticos. Uno de los problemas que tenemos es que, y a eso van los primeros 3 puntos que señala la doctora, no son visibles los efectos de esa devastación. No son visibles los efectos de esa devastación, y en tanto no sean visibles, olvídense de exigir reparación. No podemos ni siquiera articular defensa de los recursos o de los territorios desde las comunidades. En la medida, además, en la que sean visibles, pues se pueden habilitar procesos tanto participativos como de fortalecimiento de las capacidades del Estado para atender más eficazmente esos efectos. Pero mientras sigan siendo invisibles los efectos, llevamos todas las de perder. Paso a las preguntas. Hay una pregunta que ya tengo acá, creo que por ahí había visto una mano levantada. Hacemos esas 2 preguntas, les damos un espacio para contestar. La primera pregunta es: ¿existen buenas prácticas internacionales de combate a la corrupción? Enseguida, doctor. Sí. No se preocupe. Sí, perfecto. ¿Que conteste primero? Gracias. Súper. Por supuesto. Sí, pero creo que terminamos, no se preocupe. Entonces le damos primero la palabra con las preguntas
Primera, buenas prácticas internacionales para gestionar la corrupción. Segunda, adelante, colega. Muchas gracias. Si se puede presentar, por favor. Claro que sí. José Antonio Fabián, bienvenidos de Querétaro, desde la consultoría táctica. Aquí, bueno, quiero hacer una anotación y creo que por ahí, como de forma introductoria, a manera introductoria, ¿no? Creo que una situación que se da es que, hablando de las facultades en los municipios, en los gobiernos locales es donde se da la mayor cantidad de casos de corrupción en cuanto a la explotación de los recursos. Si bien es verdad que hay situaciones con el gobierno federal, creo que mucho de las limitaciones que tienen son los recursos, son los gobiernos municipales. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles podrían ser las principales acciones en las que se podrían realizar para que los municipios, bueno, y sí se obvia el tema de las facultades legales en lo legislativo, pero para que los gobiernos locales pudieran tener mayor cancha, ¿no? Mayor cancha para poder actuar, porque incluso hasta la misma legislación los limita, ¿no? El 115 constitucional, etcétera, los limita, y con esta administración federal están cada vez más limitados, ¿no? A ver, doctor. Bueno, es muy importante entrar a la parte de qué hacer, ¿no? Entonces, Escazú, qué bueno que lo presentaste acá, es fundamental y que estuvo muy bien armado desde mi punto de vista. Yo voy a poner entonces otro ejemplo. Sí es cierto que lo municipal está. Hace falta, yo digo, revisar la Constitución para generar que el tercer orden de gobierno sea completo. No hay Constitución municipal, no hay división de poderes municipal. Cuando planteé eso a Antonio Azuela, me dijo que me fuera a estudiar Derecho Constitucional, así que me fui a estudiar Derecho Constitucional en ese punto y estoy más convencido que antes. Eso es de ahí, y luego, bueno, la cascada para todo lo demás que sigue, ¿no? El artículo 115 constitucional es obsoleto a estas alturas, hay que reformarlo. Desde por ahí le seguimos. Ahora yo regreso con los ejemplos, nada más para mencionarles que hemos hecho en el Consejo Nacional Forestal, o sea, el órgano que tiene un comité de legislación. Ahí hemos estado actuando ya desde hace más de 8 años, a través de RedMocaf, de RIOD, del Consejo Civil, ¿no? De estas organizaciones que aparecen por ahí, ¿verdad? No quiero picar ojos, pero sí, ahí están. Aparece todo esto y quiero mencionarles que como RedMocaf metimos una propuesta ya desde octubre del año pasado, además de las modificaciones legislativas que hemos estado ya avanzando y otras, como por ejemplo el tema de lavado de madera en las plantaciones comerciales. El lavado de madera a través de las madererías y una falta de seguimiento de Hacienda para ligar la base de datos de Hacienda para que cuadren los inventarios en las madererías y dejen de hacer el lavado. Es bien sencillo y no lo hacen, ¿sí? Además de eso, entonces, tenemos un planteamiento integrado para actuar en lo local, ahí, exactamente en lo local, con los presidentes municipales, pero también con el gobierno federal, estatal y la Universidad de Chapingo, y etcétera, etcétera, y el FSC. ¿Cuál es la idea? El gobierno no tiene capacidades, pues las damos nosotros. Entonces hacemos un fondo. Hay que ponerse. Así era antes y pues ni modo, vamos a hacerle así. Nos ha jalado muy bien en Chihuahua y en Durango. Los comités de abastecimiento que había cobraban una pequeña cuota, ¿para qué? Para servicios técnicos forestales, para hacer buenos planes de manejo, pero cuando un plan de manejo está así y tiene la supervisión de Chapingo, por ejemplo, de la DICIFO, eso lo tengo hablado con el rector de ahí de Chapingo, dijo que está de acuerdo, el FSC, el Forest Stewardship Council, que es un certificador internacional, pues el más potable, digamos, que existe actualmente, y Alfonso Argüelles, que es el representante en México, está totalmente de acuerdo de apoyarnos en esto. El FSC tiene un esquema de precertificación,
O sea, yo me estoy portando mal, pero le digo al FCC, me voy a portar bien, ok, te hacemos una auditoría de portarse bien, y ahí está, estos puntos hay que hacer para que te podamos certificar. Ya estoy en eso. Entonces, los que estén en precertificación o certificación deberían tener pase automático, afirmativa ficta. Bueno, entonces, lo pongo nada más como un ejemplo de que sí se pueden hacer cosas, pero que se necesita la movilización y la presión y los medios, porque lo que no se construye en medios no existe. Muchas gracias. Ya no tenemos tiempo, desafortunadamente, tenemos que cerrar el panel. Todavía tenemos un tiempo para seguir aquí, entonces les pido que tomen este tiempo y los espacios que tendremos para poder hacer las preguntas y pues comentario que quieran. Si hay algo que decir en los últimos 30 segundos. Yo diría nada más de las prácticas internacionales. O sea, en México todavía no tenemos un mercado de carbono, ¿no? O sea, llevamos 20 años sin poder construir un verdadero mercado de carbono que ha funcionado en otros lugares. En Europa y al menos ha funcionado. Estados Unidos pues tiene sus propias iniciativas, ¿no? Pero en México pues es algo que simplemente no hemos podido echar para adelante, ¿no? Diría que hay algo por ahí. Y sí, necesitamos muchos cambios legislativos para poder hacer efectivo el Acuerdo de Escazú y en esas estamos. Y se les invita justo a incorporarse a todo este proceso para poder atender lo que necesitamos para hacer una efectiva implementación del acuerdo. De acuerdo, muchas gracias a quienes están acá, muchas gracias a quienes nos acompañan en línea. Hacemos una pausa y sigue el panel. Digo, el siguiente panel, sigue el seminario. Gracias.